Calígula. Calígula es probablemente el nombre más reconocible cuando alguien piensa en un emperador romano loco, y hay una razón para eso. Su nombre real era Cayo Julio César Germánico, y el apodo Calígula, que significa botita, por las sandalias militares que usaba de niño en los campamentos de su padre, lo perseguiría hasta convertirse en sinónimo de tiranía. Llegó al poder en el año 37 después de Cristo, siendo aclamado como un salvador. Liberó prisioneros políticos, eliminó impuestos odiados, organizó juegos públicos masivos y se comportó durante sus primeros meses como el heredero ejemplar que Roma había esperado después del sombrío reinado de Tiberio. Los romanos lo amaban, lo llamaban nuestra estrella, nuestro polluelo. Ese periodo de gracia duró aproximadamente 7 meses, y lo que vino después es lo que le garantizó la inmortalidad por las razones equivocadas. Se autoproclamó Dios viviente en vida, algo que los emperadores romanos normalmente esperaban que ocurriera después de muertos, y ordenó que su estatua fuera instalada en templos por todo el imperio, incluyendo el templo de Jerusalén, una decisión que casi desencadenó una guerra abierta en Judea y que solo fue evitada por la muerte prematura del propio Calígula. Su relación con el Senado era un ejercicio sistemático de humillación. Obligaba a senadores a correr kilómetros junto a su litera vestidos con togas en el calor romano. Los forzaba a besar sus pies como si fueran súbditos de una monarquía oriental, y los hacía actuar en representaciones teatrales degradantes frente a la corte como entretenimiento de banquete. Según Suetonio, ordenaba ejecuciones durante las cenas, hacía que los padres presenciaran la muerte de sus hijos, y luego los invitaba a seguir comiendo como si nada hubiera pasado, y en una ocasión interrumpió un sacrificio religioso para arrebatarle el martillo al sacerdote y golpear él mismo al animal. Y luego está el caballo. Incitatus recibió un palacio propio, esclavos personales, muebles de marfil y una vajilla de oro, y según las fuentes, Calígula tenía la intención de nombrarlo cónsul. Los historiadores modernos debaten si esto era una manifestación genuina de locura o una burla calculada y pública dirigida al Senado, básicamente diciéndoles que un caballo podía hacer su trabajo igual de bien. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora. Su campaña militar contra Britania terminó con sus legionarios recolectando conchas del mar del Canal de la Mancha como botín de guerra sobre Neptuno, un final tan absurdo para una expedición militar romana que los propios soldados debieron de haber pensado que estaban soñando. Fue asesinado el 24 de enero del año 41 después de Cristo por oficiales de su propia guardia pretoriana, a los 28 años, después de un reinado de menos de 4 años. Vale señalar que Suetonio, Dion Casio y Filón de Alejandría, las fuentes principales sobre Calígula, escribieron décadas o siglos después de su muerte, con acceso a tradiciones posiblemente distorsionadas, y la historiografía moderna considera que algunas de las anécdotas más extremas pueden ser exageradas. Pero incluso con un descuento generoso por exageración literaria, lo que queda es suficientemente inquietante. Nerón. Nerón es el caso más complejo de esta lista, y esa complejidad es parte de lo que lo hace fascinante. Sus primeros 5 años de gobierno, del 54 al 59 después de Cristo, fueron considerados por el propio emperador Trajano como los mejores del Imperio Romano, un periodo de buena administración, justicia razonable y relativa estabilidad que los historiadores modernos llaman el Quinquennium Neronis. Eso hace lo que vino después aún más desconcertante. Subió al trono a los 16 años bajo la enorme sombra de su madre, Agripina la Menor, quien había envenenado al emperador Claudio para colocar a su hijo en el poder, y que en los años siguientes intentó mantener el control, mediante una combinación de manipulación emocional y amenazas políticas. Nerón decidió resolver el problema de la manera más definitiva posible. Después de al menos 2 o 3 intentos fallidos, incluyendo uno que involucró un barco diseñado específicamente para hundirse, finalmente envió asesinos a la villa de su madre en el año 59 después de Cristo. Según Tácito, cuando los sicarios llegaron y le apuntaron con sus armas, Agripina señaló su vientre y les dijo que apuntaran ahí, al lugar que había parido a un monstruo. Si la anécdota es real o no, captura perfectamente la dinámica de esa relación. El incendio de Roma del año 64 después de Cristo es el episodio más famoso de su reinado, y la imagen de Nerón tocando la lira mientras Roma ardía
es casi con certeza falsa. Las fuentes más fiables indican que estaba en Antium cuando comenzó el fuego y que regresó a organizar las operaciones de rescate. Lo que sí es cierto es que aprovechó el incendio para construir la Domus Aurea, un complejo palacial de dimensiones que no tenían precedente en la historia de Roma: jardines artificiales, un lago, salones giratorios, techos con paneles que llovían flores sobre los invitados, y una estatua de sí mismo de aproximadamente 30 metros de altura en la entrada. Para financiar todo esto, saqueó sistemáticamente los tesoros de templos en todo el imperio. La persecución de los cristianos como chivos expiatorios del incendio produjo los primeros martirios masivos documentados y organizados en Roma: crucificados, cubiertos de pieles de animales y arrojados a perros en los jardines, o envueltos en brea y encendidos como antorchas para iluminar las fiestas nocturnas de Nerón, según el relato de Tácito. Hizo ejecutar a su primera esposa Octavia bajo cargos fabricados de adulterio para poder casarse con Popea Sabina, y Popea murió años después en circunstancias que Suetonio describe como una patada del propio Nerón, mientras estaba embarazada, aunque Tácito es más ambiguo sobre la causa de su muerte. La obsesión artística de Nerón era real y genuinamente humillante para el Estado. Participaba en competencias de teatro, canto y conducción de carros en Grecia, donde los jueces le otorgaban victorias por obligación y donde prohibía a la audiencia abandonar el teatro mientras actuaba. Las fuentes reportan que mujeres fingían entrar en trabajo de parto para escapar de sus actuaciones. Murió a los 30 años el 9 de junio del año 68 después de Cristo, suicidándose con la ayuda de un liberto mientras el Senado lo había declarado enemigo público, pronunciando supuestamente: «¿Qué artista muere conmigo?», aunque sus últimas palabras exactas son disputadas por las fuentes. Domiciano. Domiciano gobernó del 81 al 96 después de Cristo y representa un tipo de maldad diferente a la de sus predecesores. No era errático ni teatral, sino metódico, frío y sistemáticamente aterrador. Era hijo de Vespasiano y hermano del popular Tito, lo que hacía su contraste con la imagen familiar aún más pronunciado. Instauró un régimen de terror contra el Senado comparable en alcance al de Tiberio, pero más sostenido en el tiempo. Durante 15 años utilizó delatores profesionales como instrumento de gobierno regular. Ejecutó senadores bajo cargos de traición a intervalos suficientemente frecuentes para mantener a todos los demás en un estado de miedo constante, y confiscó propiedades aristocráticas a una escala que se convertía en fuente de financiamiento imperial. Exigió ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios, no como expresión ocasional de megalomanía, sino como requisito protocolario formal en documentos y correspondencia oficial, algo que chocaba frontalmente con las tradiciones republicanas que el Principado todavía pretendía respetar. Ordenó la ejecución de Epafrodito, el liberto que había ayudado a Nerón a morir décadas antes, aparentemente como mensaje sobre lo que le ocurría a quienes ayudaban a emperadores a escapar de la justicia, una venganza con un desfase temporal que muestra la clase de memoria que Domiciano mantenía para los agravios. Su persecución de filósofos estoicos y cínicos llegó hasta la expulsión de todos los filósofos de Roma y de toda Italia, porque los veía como reservorios ideológicos de resistencia al poder absoluto, una amenaza abstracta que tomó suficientemente en serio como para responder con destierros masivos. Los métodos de tortura que le atribuye Suetonio incluyen quemar los genitales de prisioneros con llamas y extraer los ojos, aunque las fuentes sobre Domiciano tienen sesgos senatoriales tan pronunciados que deben leerse con precaución. Lo que resulta más revelador y más perturbador es el episodio de las cenas negras. Convocaba a senadores a banquetes donde toda la sala estaba decorada en negro absoluto. Los objetos sobre la mesa eran los que se usaban en ritos funerarios, y los sirvientes que los atendían estaban pintados de negro. Los senadores cenaban en silencio, convencidos de que morirían esa noche, sin saber si el anfitrión tenía planeado ejecutarlos al terminar. Al día siguiente, en vez de soldados, llegaban mensajeros con regalos costosos. Era terrorismo psicológico como forma de entretenimiento de Estado. Fue asesinado el 18 de septiembre del año 96 después de Cristo en una conspiración que incluyó a su chambelán Partenio, al prefecto del pretorio y a su propia esposa Domicia, quien había encontrado su nombre en una lista de próximas ejecuciones. El Senado decretó su damnatio memoriae de forma inmediata y entusiasta.
borrando su nombre de monumentos públicos con una velocidad que dice mucho sobre cuánto lo odiaban. Vale recordar que la historiografía moderna ha revisado parcialmente su imagen. Fue un administrador provincial eficiente, mantuvo las finanzas del imperio en orden y fue genuinamente popular entre el ejército y las clases bajas. La imagen de tirano absoluto es casi exclusivamente construcción senatorial. Cómodo. Si hubiera que elegir al emperador que representa el contraste más dramático con su predecesor, sería Cómodo sin competencia cercana. Su padre era Marco Aurelio, el emperador filósofo, el estoico que escribía reflexiones morales en campaña militar y que es considerado por muchos el gobernante más virtuoso que Roma produjo. Su hijo fue Cómodo. El historiador Edward Gibbon señaló a Cómodo como el momento en que el Imperio Romano empezó su largo declive. Y aunque esa tesis ha sido debatida y matizada, la intuición de que algo fundamental se rompió con su reinado es difícil de ignorar. Cómodo no se conformó con ser emperador. Se renombró a sí mismo Hércules Romanus, el Hércules romano, y llevó esto a consecuencias administrativas concretas. Renombró Roma como colonia comodiana, la colonia de Cómodo. Renombró los 12 meses del año con variaciones de sus propios títulos imperiales, de modo que el calendario romano completo llevaba su nombre. Renombró el ejército, la flota, el senado y los principales organismos del Estado con epítetos derivados de su persona. Su pasión por los gladiadores no era metafórica. Descendía personalmente a la arena del Coliseo a combatir, siempre ganando porque sus oponentes tenían prohibido herirlo bajo pena de muerte, y cobró al tesoro público tarifas de gladiador profesional por cada una de sus apariciones. Aproximadamente 1.000.000 de sestercios por sesión según las fuentes, lo que constituía un drenaje considerable para las arcas imperiales, además de una humillación sin precedentes para la dignidad del cargo. A los senadores y ciudadanos distinguidos se les exigía asistir a estas actuaciones y se les prohibía apartar la vista. Mató animales en el Coliseo ante el público en números que las fuentes presentan como extraordinarios. 100 avestruces decapitados con flechas en forma de media luna en una sola mañana, hipopótamos, jirafas, osos, un elefante. Según Dion Casio, en una ocasión reunió a todos los ciudadanos de Roma que tuvieran los pies amputados o deformidades en las piernas. Los ató juntos, los disfrazó de gigantes serpiente y los golpeó con una maza hasta matarlos, declarándose a continuación vencedor de monstruos en el estilo de los trabajos de Hércules. Fue asesinado la noche del 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, a los 31 años, por estrangulamiento en su propia bañera ejecutado por un luchador llamado Narciso, en una conspiración organizada por su concubina Marcia, quien había encontrado su propio nombre en una lista de personas que Cómodo tenía planeado ejecutar. El Senado decretó su damnatio memoriae inmediatamente, aunque fue revertida bajo Septimio Severo. Historia Augusta, una de las principales fuentes sobre su reinado, es considerada por los historiadores modernos como poco fiable en sus detalles más extremos, pero Dion Casio, que vivió bajo su reinado y lo observó de primera mano, corrobora suficientes elementos para que el cuadro general resulte creíble. Caracalla. Caracalla llegó al poder mediante uno de los actos más brutalmente directos de la historia imperial romana. Persiguió a su hermano Geta hasta los aposentos de su propia madre Julia Domna. Lo asesinó mientras ella lo sostenía en sus brazos, intentando protegerlo, y luego se presentó ante la guardia pretoriana cubierto de sangre, declarando que había actuado en defensa propia. Geta tenía entre 22 y 23 años. Lo que siguió en los días inmediatos fue una purga de entre 10.000 y 20.000 personas. Seguidores, amigos, sirvientes y conocidos de Geta, ejecutados con una rapidez que sugería una lista preparada con anticipación. Su nombre real era Lucio Septimio Baso Antonino, y Caracalla era un apodo derivado de una túnica gala de capucha que popularizó y que se convirtió en moda en Roma, un detalle que habría parecido trivial de no ser por todo lo demás. La masacre de Alejandría del año 215 después de Cristo es el episodio que mejor ilustra su carácter. Visitó la ciudad y, según Dion Casio, ordenó el asesinato masivo de la población masculina joven de Alejandría como represalia por sátiras que los alejandrinos habían difundido burlándose de él, específicamente por el asesinato de su hermano
y por su relación excesivamente cercana con su madre. Los soldados romanos sellaron los barrios de la ciudad y ejecutaron a los hombres que encontraron en el interior. El número exacto de víctimas es disputado entre los historiadores modernos, pero las fuentes antiguas coinciden en que fue un evento de magnitud considerable. Caracalla aplicó la tortura de forma sistemática a rangos sociales que anteriormente habían gozado de cierta protección. Senadores, caballeros y miembros de la administración imperial podían ser sometidos a interrogatorios con tortura si generaban sospechas, y la delación organizada se convirtió en fuente regular de ingresos a través de confiscaciones. Su único acto con consecuencias genuinamente positivas y duraderas fue la Constitutio Antoniniana del año 212, que extendió la ciudadanía romana a prácticamente todos los hombres libres del imperio, un cambio legal de enormes consecuencias históricas que los historiadores modernos debaten si estaba motivado por ideales universalistas o simplemente por la necesidad de ampliar la base tributaria. Murió el 8 de abril del año 217 después de Cristo. A los 29 años, apuñalado mientras orinaba al costado del camino durante una campaña en el Oriente, por un soldado de su propia guardia a instancias del prefecto Macrino, que lo sucedió brevemente en el trono. Fue un final tan prosaico que resulta casi difícil de creer para alguien que había sembrado tanto terror. Galerio. Galerio ocupa un lugar singular en esta lista, porque su maldad no fue personal ni errática, sino burocrática, sistemática y estatal, a una escala que ninguno de sus predecesores había alcanzado en términos de organización. Era César y luego Augusto dentro de la tetrarquía de Diocleciano. Controlaba los territorios de los Balcanes y el Oriente, y fue el arquitecto principal de la gran persecución de los años 303 al 311 después de Cristo, la campaña más sistemática y sostenida de destrucción religiosa que el Imperio Romano produjo. Diocleciano la firmó, pero las fuentes antiguas, incluyendo a Lactancio y Eusebio de Cesarea, son consistentes en señalar a Galerio como la fuerza motora detrás de ella. El primer edicto de persecución del año 303 ordenó la demolición de todas las iglesias cristianas, la quema de las escrituras sagradas, la destitución de todos los cristianos de cargos públicos y militares y el encarcelamiento de los líderes eclesiásticos. Los edictos sucesivos, emitidos en los meses siguientes, exigieron sacrificios obligatorios a los dioses romanos bajo pena de muerte, convirtiendo la negativa religiosa en un crimen capital perseguible por el aparato del Estado. Los métodos de ejecución que documentan Eusebio y Lactancio incluyen decapitación, quema viva, ahogamiento con piedras al cuello, exposición a las bestias en el anfiteatro y crucifixión, aplicados no de forma espontánea, sino mediante procedimientos judiciales regulares que funcionaban simultáneamente en múltiples provincias del imperio. Esto era diferente cualitativamente de las persecuciones de Nerón, que habían sido locales y relativamente breves. La gran persecución tenía la maquinaria administrativa del imperio tardío detrás, lo que la hacía capaz de operar durante años de forma sostenida. La crueldad de Galerio no se limitó a los cristianos. Años después, ordenó la ejecución de Prisca y Valeria, su suegra y su esposa, respectivamente, e hija de Diocleciano, después de que Valeria se negara a casarse con él tras quedar viuda, según Lactancio. La ironía más llamativa de su reinado es que el edicto de Sárdica del año 311, emitido por el propio Galerio días antes de su muerte, fue el primer edicto imperial romano de tolerancia religiosa hacia los cristianos, admitiendo implícitamente que 8 años de persecución organizada no habían conseguido su objetivo. Murió poco después de emitirlo de una enfermedad intestinal grave, que las fuentes cristianas describieron con considerable detalle como castigo divino. Las cifras de víctimas de la persecución varían enormemente entre las fuentes pro-cristianas y las estimaciones de los historiadores modernos, y la motivación de Galerio es debatida. Algunos especialistas señalan razones políticas y de consolidación del poder más que convicciones religiosas profundas. Focas. Focas llegó al poder el 23 de noviembre del año 602 después de Cristo, de la forma más explícitamente brutal de cualquier usurpación en la historia imperial romana. Era un centurión del ejército del Danubio, sin linaje, sin educación y sin experiencia administrativa, que lideró una rebelión militar, marchó sobre Constantinopla y capturó al emperador Mauricio.
Lo que hizo a continuación estableció el tono de todo su reinado. Ordenó la ejecución de los 5 hijos de Mauricio uno por uno, en orden de edad, frente a su padre, en el puerto de Calcedonia. El hijo mayor fue degollado primero, y así sucesivamente hasta el más pequeño, antes de que Mauricio fuera ejecutado a su vez. Teodora, la esposa de Mauricio, y sus hijas fueron capturadas y ejecutadas días después. Los cuerpos fueron arrojados al Bósforo. Focas gobernó 8 años, del 602 al 610 después de Cristo, y cada uno de esos años estuvo marcado por purgas que eliminaban sistemáticamente a cualquier figura con suficiente reputación o lealtad militar para representar una amenaza. El general Narcés fue quemado vivo. El general Filipico fue capturado, mutilado y confinado en un monasterio. La nobleza constantinopolitana vivió bajo un terror constante en el que la acusación por sí sola era suficiente para desencadenar consecuencias irreversibles. Las facciones del hipódromo, los verdes y los azules, que en la Roma tardía eran simultáneamente clubes deportivos, organizaciones sociales y grupos de poder político, se convirtieron bajo Focas en instrumentos de violencia callejera dirigida contra sus enemigos, dándoles una especie de carta blanca para atacar a quien el emperador señalara. El efecto geopolítico de su reinado fue catastrófico. Ejecutaba o mutilaba a cualquier general que acumulara suficiente lealtad en el ejército para volverse potencialmente peligroso, lo que significó que el imperio quedó progresivamente sin liderazgo militar competente, mientras los persas sasánidas avanzaban sobre Siria, Palestina y Egipto, sin encontrar resistencia organizada. Fue depuesto cuando Heraclio, gobernador de Cartago e hijo del exarca de África, llegó con la flota desde Occidente en el año 610. Cuando Focas fue llevado ante él encadenado, Heraclio le preguntó, según las crónicas, si creía que había gobernado bien. Focas respondió, ¿lo harás tú mejor? Heraclio lo ejecutó en el acto, desmembró su cuerpo y lo hizo pasear por las calles de Constantinopla. Existe una columna honorífica erigida en su honor en el Foro Romano en Roma, el último monumento imperial romano occidental construido en ese espacio, un detalle que los historiadores encuentran históricamente irónico, dado lo que representó su reinado. Las fuentes principales, Teófanes el Confesor y Juan de Antioquía, son hostiles a Focas y escribieron bajo emperadores posteriores, lo que implica cierto margen de distorsión, aunque los hechos básicos del golpe y las purgas están ampliamente corroborados. Andrónico I Comneno. Andrónico I Comneno llegó al poder en el año 1183 a los 65 años, después de una vida que había incluido décadas de exilio, conspiraciones fallidas, escapadas espectaculares de prisión, múltiples relaciones escandalosas que habían horrorizado a la corte bizantina, y una carrera militar accidentada. Era fascinante, culto, físicamente imponente incluso en la vejez, y completamente despiadado cuando lo consideraba necesario. Se convirtió en coemperador con Alejo II, el niño de 12 años que era el legítimo heredero, y pocos meses después lo hizo estrangular con el arco de su propio guardaespaldas, enviando las instrucciones por escrito para asegurarse de que quedara documentado quién había dado la orden. Su llegada al poder estuvo asociada a la masacre latina del año 1182, un pogrom en el que la población griega de Constantinopla atacó a la comunidad mercantil latina de la ciudad, mayoritariamente italianos, flamencos y francos, matando a hombres, mujeres, niños y enfermos en hospitales, y atacando incluso a sacerdotes latinos en sus iglesias. Andrónico no organizó la masacre directamente, pero la aprovechó políticamente como catalizador para su ascenso, utilizando el resentimiento antilatino como combustible para su campaña por el poder. Una vez establecido como único emperador, ejecutó sistemáticamente a toda la familia comnena que pudiera representar una amenaza sucesoria, recurriendo con frecuencia a métodos que dejaban a las víctimas vivas pero incapacitadas: cegamiento, castración, amputación de la nariz o las manos. El cegamiento era particularmente preferido porque en la tradición romana y bizantina hacía a la víctima inelegible para el trono imperial, resolviendo el problema de la amenaza política sin necesidad de crear mártires. El sistema de espionaje que describe el cronista Nicetas Choniates era de alcance que paralizaba la vida pública de Constantinopla. Los servidores reportaban sobre sus amos,
los vecinos sobre sus vecinos, y las conversaciones privadas podían convertirse en evidencia de traición, con suficiente velocidad como para que nadie hablara libremente. Andrónico también implementó reformas administrativas genuinamente efectivas durante este mismo periodo. Redujo la corrupción en las provincias, limitó los abusos de la aristocracia local y fue recordado positivamente en los territorios fuera de la capital. Esta coexistencia de terror y eficiencia es una de las características más perturbadoras de su gobierno. Su caída fue tan teatral como su ascenso. Cuando una rebelión lo capturó en el año 1185, la muchedumbre de Constantinopla lo sometió a una ejecución que Nicetas Choniates describe con un detalle que incomoda al leerlo. Le arrancaron los dientes, le cortaron la mano derecha, le vaciaron un ojo. Lo pasearon desnudo sobre un camello por las calles de la ciudad durante días, mientras la multitud lo golpeaba y lo humillaba. Y finalmente lo colgaron de los pies entre dos pilares del hipódromo, donde la gente se turnaba para apuñalarlo. Las crónicas dicen que en ningún momento, a lo largo de días de tortura pública, dejó de intentar mantener algún tipo de dignidad, y que sus últimas palabras registradas fueron una pregunta sobre por qué rompían una caña ya destrozada. Tenía alrededor de 67 años. Nicetas Choniates es considerado una fuente relativamente fiable para este periodo, y el detalle de su relato sobre Andrónico es uno de los retratos más completos de un gobernante bizantino que sobrevive. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.